Bueno, hola, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a esta entrevista que vamos a tener con Leonor Acuña. Yo soy Nicolás Arellano, miembro integrante de Relief, y estoy acá con Marisol de los Ríos. Hola, Marisol. Hola. Bien, estamos haciendo esta entrevista a Leonor Acuña porque el 10 de julio se cumplen 121 años del nacimiento de Berta Vidal de Batini. Berta fue elegida después de una votación como la mejor representante del Día de los Lingüistas, un proyecto que llevamos adelante desde la Red de Lingüistas en Formación. Es un proyecto que impulsa la creación de nuestro día por ley. Actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores, esperando ser tratado en la Comisión de Educación y Cultura, así que los y las invitamos a que envíen un correo electrónico a educultura@senado.gov.ar. Vamos a poner la dirección de mail acá en el video, en la descripción, para que puedan mandar su adhesión. Pueden escribir personas responsables de institutos, de diversas universidades, o personas individuales, no hay ningún tipo de problema. El proyecto actualmente, les contamos, cuenta con el impulso de la senadora firmante, María Eugenia Catalfamo, y además fue firmado por los senadores Silvina García Larraburu, María Inés Pilati, Oscar Parrilli, Alfredo Luenzo y Mario Rubén Mera. Así que estamos yendo adelante con el proyecto y estamos juntando firmas y tenemos esperanzas de que salga pronto. Berta Vidal de Batini fue una de las figuras más importantes de la dialectología, el folclore y la lingüística en general del siglo XX, y a partir de la nota que realizamos para científicas de acá, que realizaron Laura Ramírez y Ángeles Chimenti para el portal Científicas de acá, que también vamos a dejar la descripción en el video, se nos ocurrió contactar a la lingüista Leonor Acuña, a quien le damos la bienvenida. Leonor es la directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, es una destacada lingüística y profesora universitaria, y además la llamamos porque trabajó a la par de Berta hasta su fallecimiento, según tenemos entendido. Así que bueno, te damos la bienvenida oficial, Leonor, bienvenida y gracias por sumarte a la entrevista. Sí, te agradecemos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es irresistible porque uno siempre piensa que bueno, que son situaciones difíciles, una entrevista, una cosa así, pero bueno, es irresistible hablar de Vidal de Batini. Perfecto. En este sentido, la primera pregunta que tenemos, por ahí es un poco tonta, pero queríamos saber cuál es tu impresión, digamos, cómo era Berta, cómo la podrías describir vos, en líneas generales. Bueno, voy a decir algunas cosas incorrectas, políticamente incorrectas. Cuando yo tenía una compañera que habíamos cursado bastante en la facultad juntas, y ella había entrado a trabajar con alguien, mejor dicho, con alguien que era la autora de algo que nos había dado vuelta a la cabeza cuando lo habíamos visto en la facultad, hacía poquitos meses. Entonces me llama y me dice, mira, renunció otra persona del equipo y la doctora Batini, esta persona está buscando a otra persona de letras, era la aclaración. Y entonces, bueno, me dice, tenés que llevar el currículum. Yo era estudiante todavía, imagínense lo que era mi currículum. Además, en esa época, ser estudiante era... Tenías, el currículum eran los datos personales, nada más, ¿viste? Entonces, llego con eso y me encuentro con una señora muy mayor, de pelo blanco, con un peinado con rulitos acá, con redecilla, que ustedes no saben lo que es la redecilla, porque saben, con redecilla, con la boca pintada, no como la tengo yo, sino así corazón, y con unos aros largos. Y tenía un ligero, yo creo que no era Parkinson, porque no, un ligero movimiento de cabeza. Entonces los aros se movían. Y yo dije, ¿cómo alguien que va a tener, cómo no me avisó, cómo no me dijo que era una persona muy mayor y que era así como un poco raro para la facultad, una persona tan arreglada y qué sé yo? Y pensé eso, la mato a la salida, mi amiga. Y a los 10 minutos me pasó lo mismo que le había pasado a ella. Ni te acordabas
de que tenía como cierta excentricidad, porque era fascinante escucharla hablar. Así que bueno, y escucharla con lo que planteaba. Creo que ya no me acuerdo que me preguntaste, pero no sé si eso responde. Respondiste. ¿Cuál era tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión? No, cuando la esa fue mi conociste? primera impresión. Y después fue notable porque cuando me empezó a explicar lo que hacía y lo que esperaba de alguien que tenía un currículum que le sobraba la hoja para eso, me di cuenta que era como todo lo que cuando yo me metí en letras, me metí buscando algo que después me fue gustando todo lo que vi en la carrera, pero que era esto exactamente lo que yo quería, y que tenía que ver, y eso es una cosa que los lingüistas yo creo que tenemos que reflexionar mucho, o por lo menos en algún momento hay que pensarlo, es decir, ¿por qué qué razones tiene de su propia historia como hablante para llegar a ser lingüista? Creo que eso es una pregunta que uno se tiene que hacer en algún momento, y yo ahí en esa entrevista descubrí que ese era mi motivo, digamos, ¿no? Qué lindo. ¿Esa fue la primera vez que escuchaste de Berta o ya sabías algo del trabajo que había hecho? Yo ¿Eras fan? yo cursé con Ofelia Cobasi Historia de la Lengua. O sea, a mí me agarraron los cambios del proceso, que digamos, el cambio que se produjo en el 73, después que se produjo en el 74 y después en el 76, y en esos momentos, en cada uno de esos momentos fueron haciendo cambios en la carrera. Entonces era Caótico. cualquiera, claro, era cualquiera, porque en un momento tuvimos esa movida muy nacional y popular en el 73, sobre todo en la primera mitad del 73, y después se cerró el cierre de la universidad, estuvimos más de un cuatrimestre, yo creo que fueron casi 2 cuatrimestres que estuvimos con la universidad cerrada. Entonces, bueno, en medio de todo eso, yo ya había cursado con Cobasi gramática, y de repente le dieron historia de la lengua, porque no había profesor, con todos estos cambios, ¿viste? Y persecuciones y toda la historia. Y una de las profesoras que daba con ella historia de la lengua era Herminia Martín, a la que yo también había tenido en gramática. Y Herminia Martín tomó el español de la Argentina de Vidal de Battín. Y me acuerdo en esa época que eran como los primeros, como usábamos poco fotocopias nosotros en ese momento, todavía, y estaba el mapa, me acuerdo el mapa en blanco y negro de Vidal de Battín. Y ¿viste? Cuando vos mirás y decís, era esto era lo que yo quería. Y unos meses después, me llama esta mujer. Yo no podía creer la coincidencia, ¿viste? La vida tiene mucho de eso. Fue así, o sea, la había conocido en esa materia, había leído eso, que era una cosa insólita, que nunca nadie nos había hablado de eso, y justo entré a trabajar con ella. Qué hermoso. Sí, se dio. Hay mucho de eso. Nosotros nos preguntábamos también, nosotros nos preguntábamos si Berta, cuando vos la conociste, tenía alguna noción del trabajo que había hecho, qué pensaba de su propio trabajo, si pensaba que iba a trascender, que había hecho algo, bueno, algo monumental, o cuál era la visión que tenía ella de su propio trabajo. Yo creo, porque, ojo, te digo, yo trabajé con ella hasta que falleció en el 84, y vos también tenés que pensar que todo lo que, o sea, lo que yo te digo, lo que yo les digo es lo que yo resignifiqué después a lo largo de mi vida. Yo en ese momento, no, si bien me daba cuenta que me gustaba, que me interesaba, pero no estaba en condiciones no estaba en condiciones intelectuales, de valorar o de entender exactamente la dimensión de eso, ¿no? De qué representaba dentro de la facultad de ella, porque ella tenía muy claro lo que había significado
todo el equipo de Alonso, el equipo de Amado Alonso en el Instituto de Filología. Lo tenía clarísimo, lo traía frecuentemente a cuento, y creo que la agarré en un momento en que ella tenía como dos preocupaciones fuertes, ¿no? Una, o sea, evidentemente el español de la Argentina, que era el libro que a ella le había llevado, o el libro o la investigación que a ella le había llevado casi 20 años, no había tenido para nada el impacto ni la trascendencia que se suponía o que se esperaba que tuviera. Entonces, en ese momento, ella estaba obsesionada, es evidente que fue persona de obsesiones toda la vida, nadie trabaja todo eso sin ser un obsesivo de aquellos. Ella estaba obsesionada con la publicación de los 10 volúmenes de cuentos y leyendas de la Argentina. Entonces, en esos momentos su preocupación era si se iba a poder publicar, si iba a salir, si iba a salir. Y afortunadamente llegó a ver los primeros volúmenes. Pero sí, creo que sí, que sabía la importancia de lo que habían hecho. Creo que sin duda lo tenía mucho más claro de lo que teníamos nosotros cuatro, que éramos unos criminales que trabajábamos con ella. Pero sí, supongo que les sorprendería enormemente esto, ¿no? Ustedes, que a mí también me sorprenden. Claro que yo tengo esta pregunta también para ustedes. Bueno, podés hacernos también. ¿Vos pensás a qué atribuía por ahí esta como recepción más tibia que tuvo su trabajo? ¿Pensás que fue algo del momento, algo de alguna circunstancia política, un poco de mala suerte? ¿Cuál era su explicación? No sé, porque la verdad que nunca lo hablamos en esos términos, porque yo no terminé de entender lo que ella había hecho con el español de la Argentina hasta ahora, o sea, hasta estos últimos años. O sea, yo entré a trabajar con ella, tenía que hacer algunos trabajos específicos, ella estaba trabajando con el léxico, no sé, realmente los trabajos del léxico de ella son impresionantes, y entonces me fue dando en ese momento, a ella, a mí, perdón, estoy hablando de mí misma en tercera persona, a mí y a Male Capristo, que era por la que yo entré, María Elena Capristo, a Male y a mí, no, ella había armado un equipo que eran 2 antropólogos y 2 de letras. Entonces, con esos carguitos que había conseguido en la facultad, ella trataba de mantener siempre el equipo. Si alguien renunciaba, la peleaba hasta conseguir a alguien de letras o alguien de antropología, según quién se le había ido. Entonces, a los que éramos de letras nos daba tareas en torno al léxico. Buscar, a mí lo que me tocó en ese momento fue los marinerismos, ¿no? El habla. Y Male, no me acuerdo con qué estaba trabajando, me parece que como Male venía del griego, tenía algo que ver con eso. Y bueno, y gracias a eso conocimos todo el espacio dentro del Instituto de Filología de diccionarios, que eso es entrar en Hogwarts. Claro. O sea, te mandaban a buscar 5 palabras y vos agarrabas y empezabas a buscar todos los diccionarios, agarrabas, buscabas, después venías con cara, hice estas 5 palabras y te habías leído el diccionario del simbolismo, te habías metido con el diccionario de autoridades, seguías con Segovia, hacías esto, sacabas, estaba el litre ahí abajo, ¿no? Podías creer, ¿viste? Te pagaban con diccionarios, esa era tu paga. Claro, sí. Con ese acceso. Sí. No, era como, viste esa fantasía de las películas que como que te metías adentro del diccionario y andás a ver a dónde, viste, los diccionarios tienen esa fascinación. Ya que estamos en esta línea de la investigación, porque tenemos como otras temáticas, pero yo te quería preguntar más, quizás a título personal, si pensás o alguna vez te comentó vos mismo en el grupo de investigación, si le quedó algún objetivo pendiente, si tenía como otra empresa en la cabeza y no la pudo llevar. El léxico. El léxico era, yo creo, te digo, esto por ahí es injusto lo que voy a decir, y muy audaz si querés.
yo creo que no le encontró la vuelta al léxico. Creo que no le terminó de encontrar la vuelta al léxico. Y los artículos que tiene, que son monumentales sobre el léxico, viste que tiene el de los buscadores de oro, el de la explotación ganadera, el de ¿cómo se llama? Ciertos accidentes geográficos, los marinerismos, eran trabajos extraordinarios. Si eso es un modelo de lo que ella quería hacer con el léxico, era inabarcable, era imposible, ¿entendés? Claro, O sea, sí. estaba en el mismo estilo de cómo era ella como lexicógrafa, la imposibilidad. De todos modos, también convengamos que cuando uno ve el trabajo, por ejemplo, del Departamento de Lexicografía de la Academia Argentina de Letras, que es fantástico, pues la verdad que es un lujo ese departamento, ¿viste? Está el problema de cómo se hace desde nuestros países un diccionario integral, que no sea el de la excepcionalidad, ¿no? Entonces, La puja, sí. es un tema, sobre todo cuando sos un filólogo que querés llegar, o sea, si sos Larousse, lo solucionás, si sos, qué sé yo, Vox, viste, lo solucionás con un diccionario escolar o una cosa así. El tema es lograr hacer el diccionario de la Argentina, ¿no? Que ahí es muy interesante ver también o sea, acá se hizo, ¿no? El de tinta fresca, que creo que es de 2008, y en 2010, si no me equivoco, si no estoy diciendo mal los años, se hizo el de México, el del Colegio de México, el de Luis Fernando Lara, pero son trabajos de toda la vida. Después es la actualización, pero el asunto es cómo, porque que eso es lo que yo le hablaba con los alumnos el otro día en la materia. No es que estaban haciendo un diccionario, no es que estaban haciendo un capítulo de léxico, estaban inventando el léxico de la Argentina en un punto. O sea, el lingüista, el dialectólogo, esto siempre, o sea, cuando se retira deja el dialecto, cuando se retira deja el léxico, o sea, entonces la responsabilidad de la primera conformación de eso es enorme. Estoy hablando demasiado, perdón. No, genial. Sí, el recorte. Nunca lo había pensado así, eso de lo que deja el dialectólogo, la verdad. No, y sí, es que los dialectos no te preceden, sí, quedan después que vos pasaste. Entonces, si sos un tipo, cuando vos ves todas las disputas de la lengua, cuando vos ves Bello, o ves Cuervo, o ves Moriño, esos tipos saben que es la primera vez que se está haciendo eso, que tienen esa responsabilidad. Y era el caso de Vidal de Batini, o sea, después no es que sea fácil, pero lo que tenés que hacer es o seguir la misma línea o corregir, pero en el fondo es el primero. Y no te contesté una cosa, Nicolás, me preguntaste si ella sabía por qué había pasado eso. Yo no sé si ella tenía respuesta. Yo creo que lo que le pasó, entre otras cosas, es el tema de los tiempos políticos y los tiempos de la investigación. O sea, los tiempos políticos son entre dos, bueno, en la Argentina en esa época todavía los periodos presidenciales eran de 6 años, ¿no? Entonces, los periodos políticos son eso, el máximo es 6 años y lo mínimo son 2 semanas, ¿no? Porque el apuro es ese. Y fueron 20 años, o sea, cuando este pedido le llegó en el 45, vos pensás que lo que era el 45, o sea, era la fundación de una preocupación por la educación desde el lugar del peronismo, etc. Y para cuando ella lo termina, ya lo que estaba haciendo el Ministerio de Educación, lo que se estaba haciendo en enseñanza de lengua ya era el análisis sintáctico, ya estabas en el estructuralismo, en el que estabas en realidad reflexionando en marcos teóricos. Entonces, ¿qué interés podía haber en una señora que venía con un libro en el que había mapas y eso? Es mi opinión, ¿eh?
¿Vos sentís que quedó relacionada, digamos, a determinado partido político, determinada época, o no? Fue más una cuestión... Podría ser o no, digamos, pero no creo que haya sido lo que más pesó. Ok. O sea, ¿entendés? Lo que me parece que pesó es que la reflexión sobre la lengua o sobre lo que hay que enseñar de lengua, hace años que dejó de tener una relación entre la enseñanza de la lengua y las necesidades de los hablantes. Eso es algo que era evidente que a ella le preocupaba, era evidente que las 2 décadas anteriores, desde 1920, con Ricardo Rojas, con la creación del Instituto de Filología, de Literatura Argentina, otros autores que ni siquiera necesariamente eran de acá, como por ejemplo Enrique Sureña, que después, bueno, se suman, o sea, todos esos tipos, hay una preocupación por la lengua, por esa lengua que ellos saben que quieren describirla como totalmente ajena a la península, y la relación con la educación. No hay manera, eso lo decía Beatriz Lavandera, no hay manera de que vos te intereses por la sociolingüística o por la dialectología y no te intereses también por los resultados escolares o por lo que se hace en la escuela. Pero en determinado momento, después que pasaron todos ellos, eso dejó de ser así. O sea, los manuales, incluso de las editoriales, eran entre recortes en un punto por la profundidad y en ampliaciones de lo que se hacía en la cátedra de gramática en la facultad. Sí, yo los vi, eran los de mi mamá, los de Huemul. Era eso, era eso. Sí. O sea, eso que es el libro de Alonso y Enrique Sureña para enseñanza en la secundaria, los programas, eso dejó, no sé, en algún momento eso dejó de ser un tema encarado desde ese lugar. Bien. Puede ser una preocupación. Sí. Y nosotros, digo, nosotros me refiero al área de letras, también resignó ese espacio y lo dejó a otras disciplinas. Totalmente, sí. Por lo menos de parte nuestra también sigue siendo como un interés recobrar eso. Me permito como pasar el aviso también que estamos generando materiales didácticos y que una de las preocupaciones de esos materiales didácticos es recuperar un poco el trabajo de la sociolingüística, del variacionismo. Entonces, me parece que las generaciones nuevas que se están formando, que damos clases en secundaria en general, tenemos como esa necesidad de reponer un poco lo que está un poco ausente y lo que, digamos, fue en su momento la enseñanza de la lengua. No sé, ojalá, se me ocurre. Ojalá, porque la verdad que creo que le hace falta a la escuela, le hace falta a la reflexión de la comunidad sobre el tema y le hace falta a los graduados de letras. Totalmente. Un poco comentaste esto que te voy a decir cuando bromeabas acerca de tu CV que tenía mucho espacio, y un poco también en las vicisitudes que tuvo que enfrentar Berta a lo largo de toda su investigación, los tiempos, pero también nos preguntamos, quizás vos que viviste el tiempo de Berta y que estás trabajando en la actualidad, si tenés algún comentario acerca del tipo, de la forma de conducir investigaciones lingüísticas en comparación con la época de Berta y la actualidad. No sé, ¿vos qué pensás? Si hay alguna diferencia, si se ha avanzado. Sí, yo por ahí no sé si lo vería tanto como, si lo puedo, no es que si lo puedo ver tanto como comparación, como te puedo decir lo que a mí me produce al día de hoy mucha admiración, ¿no? Es primero la cosa del trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo quiere decir que vos vas y pones sobre la mesa lo que hiciste y escuchás lo que los otros te dicen, ¿no? Yo sé que hay equipos que trabajan así, no estoy diciendo que antes se hacía eso y ahora no, pero eso me parece, yo siempre tuve la impresión de que ese equipo, liderado por Alonso, trabajaba así. Y hace unos años alguien me facilitó unas cartas de Vidal de Batini a Alonso, cuando ya Alonso estaba en Estados Unidos y ya estaba enfermo, y lo que ves son poquitas cartas, son 5 o 6 cartas, pero en esas cartas lo que ella está reclamando
es eso. O sea, lo que le está diciendo es, por favor, o está esto de las palatales, o encontré, Rosenblatt está leyendo esto, cómo me falta tal cosa. Es extraordinario la cosa de la mirada del otro como cosa que te aporta y no que te sentís amenazado con eso. No, debe haber habido relaciones, yo no digo que no, pero en última instancia el modelo es ese. Sí, como esa era la primera opción siempre, digamos, ese era el modo de trabajo estándar. Claro, por ahí, bueno, te caía uno mejor que otro y te caía mejor que uno te lo dijera o no, pero en las cartas, eso era una cosa que yo percibía de ella, pero cuando lo vi en las cartas, como ella le habla, le cuenta, vos te das cuenta que ellos perdieron un mundo ideal cuando se produjo la diáspora, que fue en gran medida por razones políticas, ¿no? Entonces, por un lado eso. El otro tema es la claridad para armar equipos interdisciplinarios, ¿no? O sea, equipo interdisciplinario que es en realidad cuáles son las disciplinas que yo necesito. O sea, eso cómo lo buscaba y cómo estaba en eso, ¿no? Y la otra cosa que me parece que siempre me encantó de ella es algo que pocas personas lo tienen, hay que tener un tipo de cabeza para eso, que es, mientras estás trabajando en esto, qué es lo que te interesa, tener claro en qué se inserta eso. ¿Cuál es la estructura mayor? Aunque vos no te dediques a eso, pero ¿dónde está metido eso? Es decir, no es el trabajo de microscopio solo, sino en qué otra cosa está. Y eso son pavadas, ¿no? En la vida de una persona, pero son como dos cosas que me parece que son muy formativas a la hora de meterse uno mismo en la investigación. Si uno no lo quiere hacer, si uno no quiere tener la visión de conjunto, lo que tiene que agarrar y decir, bueno, me meto en un equipo donde hay uno que tiene esa mirada, porque es como una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en la sociedad. Son cosas que también reconozco por lo que te conocemos de tus equipos de trabajo, entonces me parece que está bueno. Bueno, sí, Leonor. Te agradezco. No, es algo con lo que insistís, yo tengo recuerdos de que sí, y eso está bueno ver cómo esas cosas que identificaste de verdad también vos las continuás, y seguramente a quienes formes también la van a continuar. Pero cuando uno piensa, ¿no?, en Alonso mismo, que él vino acá y que vino a hacer una cosa que no existía, ¿no?, que era la de la lengua de la Argentina. Y vos ves que después él empieza con esa cosa de en la Argentina, que el eterno lamento de lo mal que hablamos, ¿no? Y después vos lo ves que va incorporando el tema sobre la nivelación, cuando piensa en todo esto de que después de la guerra civil, en la diáspora de las editoriales españolas, hay que pensar la lengua de México a Buenos Aires, ¿no? Y que hay que tomar decisiones en eso. Y lo ves escribiendo para la escuela secundaria y discutiendo. Pues escúchame, esto les quita tiempo a estar con el diptongo de tal cosa, pero bueno, es una obligación, ¿no? Sí, sí, otra visión, digamos, sí, como más integradora. Y sabés que lo que más les interesa es el diptongo, ¿vos claro, sabés? sí, se trasluce, pero igualmente hicieron lo otro. También reflexionábamos, bueno, Relief es un grupo que está fundamentalmente compuesto por mujeres, digamos, somos poquitos los hombres, también porque es el perfil de la disciplina, pero pensábamos que quizás, no sé, se nos ocurría también por el tono de la nota cuando Laura y Ángeles la escribieron, si pensás que Berta enfrentó alguna dificultad o alguna problemática en el acceso o en el desarrollo de su investigación por el hecho de ser mujer. Si te parece que eso es algo que alguna vez te transmitió, quizás no esas palabras, o que vos podés analizar que haya ocurrido. Nunca se lo escuché decir, jamás se lo escuché decir. No era quejosa tampoco. No, eso nunca se lo escuché decir y no me da la impresión de que ese tipo de, digamos, el ámbito de la docencia, como vos bien lo dijiste, o sea, en la disciplina, en el ámbito de la docencia la presencia femenina es tradicionalmente, o desde hace unas
más de un siglo es mayoritariamente femenino, ¿no? Ella estaba casada, tenía un hijo y era evidente que ahí había un apoyo, yo le digo un apoyo familiar, porque ella viajaba un montón y Totalmente. perdía viaje para hacer y qué sé yo. Yo siempre digo que yo decía en esa época que me admiraba cómo la apoyaban esos dos hombres en su casa. Yo tenía un compañero que era el otro de letras que vino después, César Álvarez Pérez, que me decía, pero no es que la apoyan, es que esta mujer mandonea a todo el mundo. No tenés otra posibilidad. No consultaba, informaba que se iba de viaje, Claro, perfecto. César, que evidentemente era más sensible a la presión materna, digamos, decía, no, es que no. Era muy graciosa esa relación también que se había establecido entre ella y César, que decía eso. No, por supuesto debe haber habido cosas que eran más difíciles que otras. Mira, una vez tuve que ir a dar una conferencia, miren, perdón porque yo le hablo al que me hace la pregunta. Una vez tuve que ir a dar una conferencia a San Luis en unas jornadas de homenaje que se le hacían a ella, porque por supuesto San Luis la ama, ¿no? Y cuando terminé de dar la conferencia, se me acercó una persona, un hombre que estaba en el grupo, en el público, porque era en un teatro, se me acercó y me dijo una cosa que fue insólita. Nunca más en mi vida lo vi a ese señor, no sé quién era un hombre grande, y me preguntó algo así como que cuánto tiempo había trabajado yo con ella, una cosa así, y me dice que ella venía de una familia súper humilde, pero súper humilde. Yo me quedé, porque no era mi imagen, yo no sabía o sea, nunca hubiera imaginado que las cosas le podían haber sido tan difíciles, ¿no? Esa impronta que comentabas al principio de una mujer como refinada, coqueta, digamos, por ahí contrastaría, digamos, con el imaginario que uno se hacía. Claro, y ya te digo, nunca había una cosa de cómo me costó esto. Y este hombre, lo que me transmitió fue como el recorrido que ella había hecho desde un lugar muy humilde, que cuando vos decís muy humilde en la Argentina, decís un lugar con muy poca educación, porque la humildad en realidad en la Argentina, la humildad en el sentido de pobreza, se asocia a la falta de recursos educativos. Y yo creo, me parece que ya con esa dificultad debe haber sido suficiente el camino que tiene que haber recorrido ella, y además, por supuesto, calculo que eso también explica la valoración impresionante que ella tenía por la educación. Totalmente. El tema es ese, el gran tema es ese. Uh-huh. Yo no sé si sabes o te acuerdas, pero nosotros y también le cuento a la gente que está viendo que realizamos una votación para saber cuál sería la mejor opción para el Día de los Lingüistas, perdón, y ganó Berta, pero además de ganar Berta, ganó por un amplio porcentaje, y había sí, son el 49,64% de los votos. Había 4 opciones y eran todas muy buenas. Una era el fallecimiento de Elena Rojas Mayer, la otra la conmemoración de la creación del Instituto de Filología, con el cual ella estaba relacionada, y la otra era la creación de la primera cátedra de lingüística de la UBA, de lingüística romance. La primera cátedra de lingüística del país. Del país también, perdón. Gracias, Mari. Entonces nosotros nos preguntábamos, digamos, con este como este batacazo, que, por decirlo de alguna manera, que tuvo Berta en la votación, votaron más de 400 personas de distintas disciplinas. ¿Por qué pensás o por qué te podés imaginar que Berta resultó elegida como la mejor representante de la lingüística para el Día de los Lingüistas, para el proyecto que estamos llevando a cabo? ¿Qué pensás? ¿Cuáles fueron las motivaciones quizás del público que la llevaron a elegir o a empatizar con su persona? ¿Pensás que tiene que, o qué factores, digamos, de su legado pudieron llegar a incidir, digamos, en esta preferencia por Berta? Cuando me llegó la convocatoria, la verdad es que yo creo que no voté, porque
me pareció que estaba mal que votara por ella, que era lo que quería hacer, porque me parecía que no estaba razonando bien. Y o por lo menos creo que no voté cuando me llegó la primera vez, sino que después sí, una cosa medio así fue. La verdad que es al revés. Yo les preguntaría a ustedes dos por qué razón han transformado a mí me da gracia que le digan Berta, ¿por qué han transformado a Berta Vidal de Batini en ella, en esa persona? Porque son ustedes los que lo hicieron. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que les atrajo a ustedes? Yo creo que tuvimos razón, digamos, fueron como muchas discusiones, pero se discutieron varios nombres, varias personalidades, tratar de hacerlo plural, y creo que fuimos todos y todas los que pensamos en Berta inmediatamente, y se nota como que, digo esto, que no nos confundimos porque fue el sentimiento que también acompañó el resto de las personas que votó en su gran mayoría por Berta Vidal de Batini. Me parece que a título personal creo que fue un poco la visión del trabajo de investigación que tiene, dialectóloga, interesada en folclore, en cuestiones de antropología, en cuestiones de léxico, como ese tipo de investigador o investigadora que hacía más cosas, típico del siglo XX, con una mirada como más amplia, y sobre todo la relación con la educación. Creo que también muchos de nosotros somos docentes y valoramos, digamos, toda esa línea que había llevado adelante Berta, y creo que nos pareció, a fin de cuentas, también importante revalorizar una figura más que una fecha en sí, que quizás hubiera sido como lo más lógico hablar del, no sé, el primer congreso de lingüística, una cosa así. Y creo que Berta, por lo menos en mi opinión, condensaba la gran mayoría de las cosas que yo quiero para mi formación y que yo entiendo que quiero para la formación del resto de mis colegas. Entonces, para recuperar eso creo que fue como una idea como más o menos de todos, como que nunca hubo no Berta, no imposible, fue todo sí, Berta, sí, eso. Sí, yo Bueno, también me lo puse a reflexionar bastante, sobre todo en los últimos días, y cuando no recuerdo bien quién fue el que trajo la propuesta al grupo, pero una de las cosas que planteamos desde Relief es que el federalismo, ¿no? Como que a veces llegan más, no sé, a exposición las cosas que se hacen acá en Buenos Aires, y bueno, uno de los objetivos de la red era como mostrar más en general las investigaciones y los trabajos, tanto en educación o lo que fuese de todo el país. Y creo que el español de la Argentina como que condensaba eso. Y me pasa esto que vos decías al principio, que no te dabas cuenta de la magnitud de la obra de cuando trabajabas con ella. Y bueno, nada que ver, ¿no? Me falta un montón de recorrido, pero yo siento que tampoco lo valorizaba, me di cuenta de lo que significaba cuando, por ejemplo, estaba cursando dialectología, ¿no? Era como, bueno, sí, lo tengo que aprender para el parcial, qué sé yo, me sirve ver esto, pero ahora que soy docente y que no sé, tengo como más experiencia de vida y veo que mis alumnos hablan todos distintos y los quiero valorizar, pero a la vez quiero que, no sé, que puedan llegar a esa lengua estándar también, porque sé que la van a necesitar, como veo todas esas pujas y digo, wow, el trabajo que hizo esta mujer, ¿no? Y también el hecho de ser investigador y juntar datos, todo lo que eso significa, como que recién ahora le puedo dar, no sé, el mérito que merece o lo que significa, y la verdad que eso se festeje en el Día de los Lingüistas me parece genial. Yo tampoco voté porque sentía que mi voto iba a estar un poco sesgado en ese punto, así que creo que tiene bastante sentido. Me parece como muy lógico que la gente la haya elegido. Y también por el hecho de ser mujer, creo que ahora se está como celebrando a las figuras femeninas. Creo que eso también ha influido. Al final nadie votó, Leonor, Mari, no, y tuvimos un montón de votos igual, así que si no, pero hubiéramos... me parece que ustedes dan la respuesta, no solamente porque lo fundamentaron de manera muy completa, sino porque me parece que volviendo a lo que decíamos antes, que el dialecto no precede al dialectólogo, me parece que en este caso ustedes también la construyeron.
no porque no porque no sea cierto las cosas que dicen, sino porque ustedes construyeron la imagen que ustedes consideran que se necesita ahora. Puede ser, sí. Puede ser. Son ustedes. Son Puede ustedes. ser. Qué lindo. Me hubiera encantado. Hubiera puesto un trajecito blanco para eso, porque ya se inauguraba y cerraba los seminarios con trajecito blanco. Nos hubiera encantado tenerla para el encuentro, para todo, tener esta charla con ella, así que qué lindo lo que decís. En líneas generales, también ya para ir cerrando, ¿qué te parece, qué pensás del proyecto cuando te llegó la propuesta? ¿Qué pensaste del proyecto de ley, de la creación? ¿Qué cosas positivas, si entendés que hay algo positivo, te parece que puede llegar a generar que se reconozca por ley, digamos, el día, digamos, de nuestra disciplina o de nuestra profesión? ¿Qué pensás que puede llegar a aportar? Si lo podés comparar, digamos, vos también tenés mucha relación con la antropología. ¿Qué te parece que ha logrado también en otras disciplinas y qué podría lograr en la nuestra un poco? Creo que sigo insistiendo, ¿no? Cuando uno entra a dar clases a la facultad, cuando uno está en la facultad y termina dando clases, uno va viendo todo el tiempo, ¿no?, los cambios de generaciones de los alumnos, y es impresionante lo que los alumnos traen al aula, ¿no? O sea, esa cosa de que de repente uno está, o sea, uno siempre está dando clases y medio está dando siempre lo mismo, muy, muy cercano, pero cómo las distintas generaciones de alumnos transforman lo que uno está diciendo en otra cosa, ¿no? Y en eso creo que, vuelvo, ¿no?, a decirlo, me parece que ustedes, que los jóvenes de ahora, los estudiantes avanzados, los jóvenes graduados, descubrieron un lugar para la lingüística. O sea, piensen que cuando yo entré a la facultad no existían las orientaciones, y que justamente la discusión durante la época en que yo fui estudiante, sobre todo, más que cuando fui estudiante, cuando recién me recibí, era sobre la creación de la orientación. Y me acuerdo que el que era el titular en ese momento de lingüística opinaba que la lingüística era una orientación de posgrado y no de grado. Y entonces era... No, pero digamos, ¿viste? Uno se quedaba pensando, porque era como que lo veía que necesitaba toda esa formación de mucho latín y mucho griego. O sea, yo tuve entre latín y griego 8 materias, ¿no? O sea, es una manera de mirar. El estudio clásico te da la formación básica de lingüística y vos después lo completás con lo otro. Un poco sería eso. Y lo que a mí, o sea, yo siempre me quedé con eso, diciendo, cuando me preguntan qué soy, yo digo soy lingüista, pero yo no tengo el título de lingüista. Entonces es siempre que uno dice, bueno, es más lo que yo siento que quiero ser o que me gusta. Entonces me fascina esto, que es como un cierre de ese primer momento cuando nosotros decíamos, no, queremos la orientación en lingüística, es como que ahora se completa con esto del Día del Lingüista, o sea, reconocer que eso existe, que alguien puede ser un lingüista, ¿no? Porque, insisto, es una orientación, no es la carrera de lingüística tampoco. Totalmente. Y que haya muchos más lingüistas también, que es la idea un poco, ¿no? A mí me parece que somos necesarios y que además tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener la responsabilidad de hacernos necesarios, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Mari, ¿te quedó alguna pregunta? No, agradecimientos nada más. Leonor, ¿querés agregar algo? Quería decir, que ahora me acordé, miré una cosita que había notado, que es una frase o sea, porque yo realmente además de todo lo que aprendí, que en realidad no lo aprendí tanto en ese momento, porque yo era una joven graduada que no era capaz de aprender mucho, aprendí más después. Hay una frase que yo ya lo usé alguna vez, una frase de Labov, cuando le dedica un trabajo a Uriel Weinreich, y se lo dedica diciendo que
no solamente por todo lo que aprendió con él, sino porque lo protegió de la maldad del mundo académico. Y eso es lo que yo le agradezco a ella, porque tenía una cosa institucional, una cosa que, o sea, uno trabajaba con ella y terminaba poniéndose la camiseta de la facultad, poniéndose la camiseta del área, la camiseta de esto, y eso es protegerlo a uno de la maldad que existe en el mundo académico, porque lo que hace es, te enseña que eso, esa cosa que te están haciendo, esa disputa, esa mezquindad, no es importante, que lo importante es lo otro, ¿no? Porque si no uno se queda enganchado en eso, que son injusticias espantosas, porque uno ve, a uno le toca que le pasen a veces y otras veces ve unas injusticias horrendas, y te puedo contar dónde terminaron los ficheros de Vidal de Batini, y es desgarrador, pero es genial que alguien te diga, no es importante, dale con lo otro, ¿no? Qué visión también, ¿no? De algo más integral. ¿Dónde terminaron los ficheros, Leonor? ¿No nos vas a decir? Sí, estaban o sea, terminaron, ahora están en San Juan, pero el pedido después que murió ella era, sáquenlos de acá porque necesitamos el espacio. Ah, Y bueno. sáquenlos de acá, y sáquenlos de acá, y el hijo los fue a buscar, y era tal el apuro con que se los daban, que se llevó solamente ¿viste? Los cajoncitos, y se llevó en el auto todos los cajoncitos, uno arriba del otro, y la armazón de los cajones quedó ahí, se deben haber tirado después, porque no se los podía llevar en el auto. Eran 30.000 fichas. Qué triste eso. Bueno, No, esperemos. bueno, por eso te digo, es así, eso es, no es o sea, pensá que eso pasó con lo de ella, pero ya antes había pasado con lo de Alonso y pasó con lo de... Entonces, es una institución que tiene esa debilidad, y uno tiene que saberlo, entonces tiene que operar sobre esa base. Bueno, terrible la anécdota. Esta parte sacala. Sí. Vemos después. Aparte en que nos deprimimos, sacala. O nos editamos y nos ponemos caritas, felices. Otra cosa y ahí ponemos. No sé. La verdad es eso. Bueno, agradecemos a la profesora Leonor Acuña. Si les gustó la entrevista y están interesados e interesadas en los que hacemos, les encomendamos que nos visiten en www.relief.net.ar, nos sigan en nuestras redes sociales, que tenemos muchos proyectos que estamos llevando adelante, y si les gusta muchísimo lo que hacemos, pueden entrar a nuestro cafecito para poder donarnos un poco de plata, que sirve para poder hacer frente a los gastos de hosting, de la página web y de distintas cosas que si no deberían salir de nuestro bolsillo. Así que se lo agradecemos. Leonor, muchas gracias nuevamente y nos estamos hablando. Gracias a ustedes, fue un placer.